Te ves muy bien. ¿Le vas a compartir las imágenes, las que hiciste? ¿Qué quiere? Ya estamos en vivo, Evelyn. Ok, hola, buenas tardes a todas, todos. Si hay alguien, oigan, sí. A todas, todos, todes por acompañarnos a esta em, reinicio de las actividades de nuestro seminario desde Temisira, nuestro grupo de investigación. Es la primera sesión de este semestre, nos da mucho gusto comenzarlas, ya las extrañábamos. Y en esta ocasión nos va a presentar Andrea Michelle Hernández Romero. Hola, Andrea. Su investigación titulada In Muliere Virum Faciat Opus Est, Isota Nogarola y la virtud masculina en tres epístolas renacentistas. Entonces, la dinámica es, ella nos presenta más o menos 20 minutos y después el doctor José Luis Quesada, hola José, ¿cómo estás? Nos, Hola, buenas tardes a todos. va a ser replicante, muchísimas gracias por aceptar, por estar aquí. Eh, él va a dar su réplica y después todos los asistentes podemos intervenir también, le podemos hacer preguntas, comentarios, lo que sea necesario. Entonces, Andrea, no sé si vas a presentar algo, o sea, a compartir pantalla. Sí, buenas tardes. Primero que nada, me gustaría agradecer a la doctora Olivia por la invitación, al grupo de investigación por permitirme presentar mis avances, al doctor José Luis por haber accedido a hacer comentarios a mi trabajo y, por supuesto, al público presente. Es un honor tenerlos aquí y espero que en la medida de lo posible mi trabajo les resulte interesante. Voy a comenzar a compartir pantalla. Perdón, no aclaré que la doctora Olivia es tu asesora. Olivia Isidro Vázquez, discúlpenme, Olivia es la asesora de tesis. ¿Ya se ve la presentación? Bueno. Ya se ve la pantalla. Pero me late que estás compartiendo toda tu pantalla, Andrea. ¿Puedes compartir solo la pestaña? ¿Viste? Cuando pones compartir, entonces ya te Sí. dice qué quieres compartir. Solo un segundo porque creo que... Si se te dificulta, nos la puedes mandar a alguna de nosotras y nosotras la proyectamos. Ok, gracias.
Solo un segundo. Sí, no te preocupes, con calma. Creo que lo que tú puedes proyectar tu pantalla, retoma un poco lo que estaba comentando Evelia en la presentación, que nos da mucho gusto, por supuesto, tenerlos y seguir con estas actividades en este semestre, porque estos espacios pues nos dan la oportunidad de conocer qué es lo que se está haciendo, principalmente en el Colegio de Letras Clásicas, que es de donde surgen los proyectos de titulación que se han estado presentando, pero también pues de la UACM, que es otro espacio en el que también estamos colaborando, ¿no? Entonces, estas presentaciones que se hacen cada mes durante el semestre de la Facultad de Filosofía y Letra, pues reflejan no solo un trabajo que hace la persona o el tesista que viene a compartirnos sus investigaciones, sus estudios, sino que también es un trabajo que consideramos que en este sentido puede ser colectivo al presentarse, porque pues el replicante pues necesita tener esta información que se ha estado realizando, esta investigación, para poder comentar, ¿no? Y en este sentido también, pues nuestros replicantes, quienes han participado dentro de las actividades que tenemos, pues se relacionan o más bien tienen investigaciones relacionadas con lo que es los temas que se presentan, ¿no? Entonces creo que ha resultado muy productivo hasta ahora. Hemos visto distintas temáticas a lo largo de estos, ya son 2 años, ¿no? Que llevamos, de estos 2 años. Entonces, proyectos que se presentan ha tenido diferentes avances, un poco también reformulaciones relacionadas con las observaciones que se hacen, también algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, creo que es parte de la forma en la que podemos ver la investigación, no como un producto que debe estar perfecto, sí que debe estar delimitado, que debe tener una justificación, que debe tener bases teóricas, sustentos metodológicos, pero que también en este proceso de elaboración, ¿no? Puede reformularse, replantearse, porque siempre va a haber cambios. Y una de las cosas que tenemos que recordar también es que estos cambios se van a realizar en la medida en que podamos consultar más bibliografía, sepamos en qué repositorios, ¿no? Podemos encontrar esa bibliografía, si son repositorios especializados, si son repositorios generales y el manejo de la información que se pueda tener, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, pues se nutre bastante el espacio, podemos tener un camino que construir, ¿no? Como comunidad de letras clásicas, pero también un camino dentro de las metodologías de investigación que pueda haber tanto en la facultad como en la UACM, ¿no? Y bueno, no sé si quisieran comentar algo, Evelia y Cecilia, en lo que está la No, presentación. solo aprovechamos para hacerle anuncio a nuestros siguientes conversatorios. Nuestro grupo de investigación también organiza, llevamos 2 conversatorios, no, 20, 21, 3. 22. Este sería el cuarto. Qué buena onda. Ahora los estamos programando para noviembre. Pronto tenemos más noticias en nuestros canales, en la página de Facebook, y van a estar muy interesantes seguramente. Entonces, por ahí los esperamos. ¿Se desconectó, Andrea? Aquí sigo. Lo que Ah, pasa ya es te vi, que ya te vi, te vi. quiero transmitir desde un link, porque si descargo las diapositivas, salen todas movidas. Entonces estoy intentando ver si puedo guardarlas o como última opción, compartir la pantalla completa y presentarlas así como tal. ¿No habría problema? Con la pantalla completa se veía muy bien. El punto es que no cambies de pantalla porque Ah, ok. es Ah, todo lo perfecto. que tú Ok. proyectes, pero si te quedas en la presentación, con eso podemos trabajar. Ah, entonces está perfecto. Gracias. Ujú. Como tú prefieras, está bien. Ok. Entonces, ahora sí ya se ve. Sí, se ve bien. Ah, perfecto. Gracias.
Entonces, a lo largo de la tradición grecolatina difícilmente se encuentran trabajos hechos por mujeres, y de hacerlo son escasos y no tan dignos de mención como se esperaría, con excepción tal vez de algunas autoras en específico, pues las obras consideradas cánones fueron escritas por hombres. No obstante, tanto la literatura como la historia misma están plagadas de personajes femeninos excepcionales que han jugado un papel fundamental en el desarrollo y la preservación de ambas culturas. Uno de esos personajes es Isotta Nogarola, una escritora y humanista italiana que pretendió abrirse camino entre el círculo predominante del siglo XV y que es a quien está dedicado este trabajo. Pero antes de comenzar a hablar sobre ella, es necesario que haga un breve comentario para entrar en contexto. Es bien sabido que la cultura grecolatina logró alcanzar gran influencia en el desarrollo de otras sociedades a lo largo de la historia, entre ellas particularmente en Italia del año 1400. Para esta época, el humanismo constituye el estilo de aprendizaje tradicional seguido por las familias nobles, pues la usanza consideraba que una educación enfocada en las culturas griega y romana clásicas dotaría a los hombres tanto de competencias como de una concepción más profunda del conocimiento. Al ser las obras grecolatinas de tal importancia para su formación, no fue de extrañar que los epistolarios descubiertos en esta época trajeran la atención de los estudiosos, y a medida que se encargaban de su traducción, la difusión de dichas colecciones únicamente sirvió de estímulo para convertir la carta en el medio de comunicación ideal, puesto que se adecuaba al espíritu crítico característico del humanismo. Como consecuencia, la escritura y el envío de epístolas llegó a ser de tal importancia que se volvió la práctica usual de un aprendiz humanista para obtener la aprobación y la distinción de un ilustre grupo de eruditos, los cuales, de responder a dichas cartas, le otorgarían la tan anhelada venia que le permitiría comenzar a forjarse un nombre en la sociedad. Así pues, nacida en Verona en el año de 1418 y proveniente de una renombrada familia noble, Isotta fue una de 6 hijas y 4 hijos nacidos de Leonardo Nogarola y Blanca Borromeo, ambos descendientes de eminentes familias ilustres del norte de Italia. La familia Nogarola debía la distinción de su nobleza no solo a que sus hombres se distinguieron por haber sido hábiles en la conducción de la guerra y en la organización de los asuntos públicos, sino aún más por el hecho de que a la estirpe nunca le faltaron hombres y mujeres que hicieran un trabajo excepcional en la literatura. Los Nogarola, pues, tenían un interés por la cultura y mantenían como una sólida tradición educar a sus hijas, produciendo mujeres alfabetizadas a lo largo de varias generaciones. Al morir Leonardo, el padre de Isotta, fue Blanca quien se encargó de la gestión del hogar y de la educación de sus hijos. Bajo su cuidado, los varones siguieron prestigiosas carreras que se ajustaron a su posición social. Para sus hijas, optó por encomendar su educación a maestros ilustres, guiada principalmente por la tradición familiar que impulsaba a las mujeres Nogarola a dedicarse a la escritura y a buscar la gloria mediante la publicación de sus escritos. Por ende, tanto Isotta como sus hermanas fueron instruidas en el griego y en el latín a una temprana edad, y fue precisamente gracias a las cartas redactadas en latín que se puso de manifiesto su habilidad en la literatura. Sin embargo, al final, la única que permaneció cultivando su intelecto, pues sus hermanas contrajeron matrimonio, fue Isotta. A la edad de 18 años, Isotta ya había mantenido correspondencia con escritores que habían alabado su sabiduría y elocuencia, pero los halagos se limitaban a destacar su superioridad frente a su propio sexo, en lugar de ser un reconocimiento de sus capacidades intelectuales semejantes a las de cualquier ilustre humanista de la época. En medio del auge de la fama que había comenzado a granjearse Isotta, a finales de 1436, Giacomo Foscari le remite a Guarino de Verona algunas de las composiciones de Isotta, y él, impresionado por su trabajo, elogia su erudición, estilo y virtud. Así pues, animada por el entusiasmo demostrado públicamente por Guarino, uno de los más célebres humanistas de su tiempo, y anhelando formar parte de los círculos intelectuales de Verona, Isotta decide tomarse la libertad de escribirle directamente en el mes de octubre del mismo año, 1436.
Aunque su carta no recibió respuesta y esto provocó su humillación pública, no obstante, un par de meses después, en abril del año 1437, Nogarola volvió a escribir a Guarino, pero esta vez su escrito carecía de la formalidad de la primera carta, pues esta era más personal, breve y dejaba entrever su desesperación respecto al acontecido. Y si bien en esta ocasión Guarino se dignó a responder, el daño ya estaba hecho. Un par de años después, Isota fue blanco de una cruel y desagradable invectiva anónima que la acusaba de adulterio, promiscuidad e incesto. Y aunque se sugiere que sus contemporáneos le prestaron poca atención al rumor y que hubo elogios y defensas de compañeros humanistas a su favor, es evidente que la acusación fue un punto de inflexión en la vida de Isota. Más tarde, en 1441, Isota toma la determinación de retirarse de la escena pública, renunciando al humanismo, para recluirse en un retiro y dedicarse a las letras sagradas, pues los estudios religiosos eran seguros tanto moral como intelectualmente. Sin embargo, al dedicarse enteramente al estudio de la literatura sagrada, cesó el intercambio epistolar y se comprometió a la virginidad perpetua para evitar posibles imputaciones de inmoralidad y así probar que efectivamente se dedicaba sin reservas al estudio de Dios. Pero esos años que Isota pasó en un concentrado estudio y en solitario encierro dieron sus frutos, pues la década de 1450 representó el tiempo de su mayor productividad en cuanto a la realización de lecturas, escritos y estudio, así como el desarrollo de sus amistades con otros intelectuales, lo que desembocó en una serie de trabajos mayores que demuestran que añadió a su ya magistral conocimiento de la literatura clásica un extenso estudio de la tradición sagrada. No obstante, la dieta escasa y el estudio constante no podían dejar de hacer mella en su salud, y es por eso que en el año 1466 Isota sucumbió a causa de una enfermedad a los 48 años de edad. Habiendo dicho esto, podemos proseguir con lo que compete a esta presentación, mi proyecto de investigación. Trataré de explicar lo mejor posible en qué consiste, pues en realidad el tema surgió a partir de una reflexión tras un primer acercamiento a la vida de Isota hace ya un tiempo. El proyecto parte de una máxima encontrada en la carta que envía Guarino en respuesta a las de Isota, en la que afirma que in muliere virum faciat opus est. Es necesario que se forme un hombre en una mujer. Antes de él, Lauro Quirini, otro de los humanistas con los que Isota mantuvo correspondencia, ya había alabado que Nogarola pretendiera alcanzar la verdadera virtud y que intentara superar su propia naturaleza. Pero, ¿qué implica deshacerte de tu naturaleza y de dónde surge esta necesidad de cultivar un espíritu viril, dejando la inferioridad de la naturaleza femenina para entonces poder ser considerada una igual? Y esto únicamente con el objetivo de no ver al sexo opuesto como un equivalente con capacidades igualmente semejantes. Así pues, me surge la necesidad de precisar el sentido de la frase para posteriormente determinar en qué consiste la virtud. El estudio que propongo entonces se centrará en una traducción y un análisis del diálogo entre Isota y Guarino, mismo que comprende 3 epístolas en lengua latina. Basada en lo anterior, mi primera hipótesis es la siguiente. Los varones admitían la superioridad de Nogarola en comparación con su mismo sexo, no con el sexo opuesto. De ahí que los eruditos le sugirieran la posibilidad de abandonar su propia naturaleza en busca de la virtud, para entonces poder estar al nivel del hombre. Al negarse a aceptar al género femenino como un igual, preferían que una mujer varonil formara parte de su círculo antes que admitir que el género opuesto pudiera por sí mismo igualar al suyo. Todo esto con la finalidad de no ver a las mujeres como un género equivalente con capacidades igualmente semejantes. Mi segunda hipótesis es que Isota Nogarola fue el personaje que, a pesar de anhelar formar parte del círculo erudito y obtener el conocimiento de que no solo estaba por encima de su propio género, sino a la par e incluso más allá del masculino, nunca dejó de buscar la igualdad ni pretendió abandonar su identidad, pues se enorgullecía de que sus escritos sobresalieran por el hecho mismo de provenir de la capacidad intelectual femenina. Mis objetivos son traducir las 3 epístolas a estudiar para exponer el pensamiento de Isota y Guarino, definir en qué consiste la virtud masculina y la máxima in muliere virum faciat opus est a partir del análisis de las epístolas,
Y por último, comprobar que Isota reinterpretó la visión de la virtud masculina del humanismo renacentista. Para la estructuración del trabajo es necesario que comente que tiendo a modificarlo de acuerdo con las necesidades de la investigación. Así pues, actualmente he decidido dividirlo en 3 capítulos principales. El primero, que trata sobre la evolución del género epistolar, de modo que sirva como un breve contexto. El segundo está dedicado a Isota y al estudio de su intercambio epistolar con Guarino. Y el último es la culminación y la parte más importante del trabajo, pues es el análisis del concepto de virtud y mis interpretaciones. Si bien el objetivo principal del trabajo propuesto no es una traducción de no es la traducción de las epístolas, considero pertinente la realización de una, pues el comentario filológico de esta habrá de ser el punto de partida para la comprobación de las hipótesis presentadas. Como base del texto, he elegido la edición latina de la obra de Isota Nogarola, recopilada en 2 volúmenes en 1886, la cual destaca entre las demás ediciones conservadas hasta ahora por la biografía que el editor Eugenio Abel proporciona del humanista italiano, misma que sirve de introducción a dicha edición. Para finalizar, a continuación les mostraré algunos de los fragmentos de las cartas, no sin hacer la observación de que esta traducción es una primera aproximación al texto y que se complementará y o modificará con el estudio histórico. De la primera carta enviada por Isota a Guarino en 1436 tenemos las primeras líneas. Y la traducción es la siguiente. Antes temía, Guarino, hombre insigne, escribirte, porque no consideraba apropiado que yo, una inexperta de las letras, te escribiera a ti, el primero de los oradores. Ahora ha surgido la oportunidad para que tu autoridad valga más ante mí que el pudor, ya que, conmovida por tu alabanza, la cual considero que es el premio de mi virtud, si éste existe, no pude no darte ingentes gracias. Aun cuando yo te haya devuelto aquellas, pareceré haber hecho poco a cambio de tus méritos en abundancia a mi favor. Tú me juzgaste digna con tantos elogios y me colmaste de tantos honores con tu singular humanidad, que ignoro cuáles recompensas que yo considere dignas de ti pueden serte dadas a cambio de estas alabanzas. Este segundo fragmento igual forma parte de la primera carta de Isota y dice lo siguiente. Ciertamente, la insignificancia de mi ingenio y mi sexo no me permiten elevar mi discurso, y yo misma no busco cosas singulares, hombre de todos el más docto, ni quiero que se me crea como una de las ilustres mujeres a las que la antigüedad alaba tanto, las cuales fueron Cornificia, Nicaula de Etiopía, Fauna hermana de Fauno, Cornelia, Porcia y demás. Me habré contenido a mí misma y habré determinado ponerme un límite si antes te he suplicado a ti que a estas simplezas mías, no con anotación severa, sino con tu humanidad, tengas intención de enmendar y también de darles una última mano. Y que si he dejado atrás las reglas de guardar silencio impuestas particularmente a las mujeres, y parece que no he apreciado aquel precepto de Vergerio, quien advierte que es útil para los adolescentes hablar poco cuando en mucho diálogo siempre hay algo que puede ser censurado, no me objetes esto como un defecto. Andrea, no, Creo que sí, Ajá. perdón. Um, ¿Esta sí se escuchó?
Ibas en la que terminaba con defecto. Yo creo Ok, que entonces a partir de aquí, ¿no? Ajá, aquí, sí, esa sí exacto. la Ok, alcanzaste a gracias. leer. Ajá. Em, eh, ¿Continúo con esta entonces? Sí, sí. Perfecto, gracias. Entonces, este fragmento se encuentra hacia el final de esa segunda carta y dice lo siguiente. Me ayudarás a mí de provista de letras cuando me hayas dado gran dignidad y también frenarás esas perversas lenguas, las cuales me dicen modelo de audacia y que yo debo ser llevada a tierras lejanas a causa de esta. Y no sé qué motivo les aporto, pero confieso haber pecado y haber merecido la culpa. Para terminar, el último fragmento forma parte de la carta que Guarino envía en respuesta a las de Isota en el mismo mes de abril del año 1437. Y dice lo siguiente. Cuando parecía yo haber reconocido aquel ingenio tuyo, insigne por los ornamentos característicos de la doctrina, solía no solo sospechar, sino también proclamarte un ánimo viril, a tal grado que nada pudiera debilitar lo que no llevas en un pecho fuerte e invencible. Pero ahora tú te muestras abatida, tímida y mujer en verdad, de tal modo que reconozco que tú no correspondes nada a mi magnífica percepción sobre ti. Porque a pesar de que la que nació mujer eres tú, te lamentas y de igual manera te sientes infortunada y te exhibes, cuando en cambio debías comportarte ciertamente como el sexo de tu naturaleza. Y eso sería todo. Muchas gracias, Andrea. Gracias por su atención. Gracias. Entonces, empezamos o pasamos a la réplica de José Luis, del doctor José Luis, que es profesor de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias de nuevo, José Luis, por haber aceptado. Gracias por invitarme. Pues bueno, primero quiero decir que la elección de este tema, ¿no? Sobre todo considerando Andrea, el hecho de que es una autora de, del humanismo, pues es bastante loable, eh, por dos razones. Una, porque quedan todavía muchísimos textos y autores, digamos, entre los siglos XIV y XVI, que necesitan una edición crítica, ¿no? Que necesitan traducciones para poder ser conocidas, ¿no? Etcétera. Y de entre esa producción tan grande que los humanistas hicieron, efectivamente destaca que, que a la par de pues, muchos personajes insignes de los que tenemos noticia, ¿no? Hombres, hubo también mujeres importantes que escribieron en latín, ¿no? Y que efectivamente eh, pues, deberían poder conocerse, ¿no? Quiero decir. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que la lección misma pues, es muy loable, ¿no? Como había dicho. Ahora, respecto al trabajo, tanto a lo que has comentado como a los tres documentos que mandaste, primero sobre el resumen, digamos, biográfico, yo creo que está bastante completo, ¿no? Y no creo que haga falta añadir realmente mucho más, ¿no? Ese capítulo bien puede servir pues como un inicio al trabajo mismo, ¿no? O sea, como una introducción de la introducción, de alguna manera. Y entonces yo creo que ahí, pues, la mayor parte ya está armada y no habría que pensar ni en modificar ni en añadir, ¿no? Luego, en cuanto al proyecto mismo, digamos, al protocolo, que incluye pues, el índice, ¿no? Y la bibliografía, etcétera. A lo mejor ahí sí yo sugeriría algunos detalles, ¿no?
por ejemplo, ¿no? Dado que tú estás eligiendo una autora de época humanística, yo creo que hay que pues ponderar bien, ¿no? Y pensar con cuidado cuándo vas a usar el término humanismo, si lo vas a usar con mayúscula, que deberías, ¿no? Por ejemplo, o si hablas si empleas el adjetivo, ¿no? También tenemos las opciones de humanista y humanístico, ¿no? Por ejemplo. En ese caso, si bien el diccionario nos dice que son iguales, ¿no? O que son intercambiables por lo menos, yo sugeriría la variante humanístico porque creo que especifica más que se refiere a la producción literaria de pues, los autores, ¿no? A diferencia de humanista, que a lo mejor puede terminar pues a oídos de muchos representando otra idea, ¿no? De las humanidades que tenemos hoy nosotros, que no eran definitivamente las de ellos, ¿no? Entonces eso yo creo que es importante. Dentro de eso mismo, yo creo que deberías usar y explicar en algún momento las palabras studia humanitatis, ¿no? Que eran efectivamente pues los dos términos que estos autores durante mucho tiempo emplearon para referirse al, ¿cómo llamarlo? Al método pedagógico que se empleó en Italia primero y luego en el resto de Europa de los siglos XIV a XVI, ¿no? Que incluía la poesía, la historia, la filosofía moral, ¿no? Entre otras disciplinas, ¿no? Un poco, esto es muy importante realmente, porque ese currículum escolar, llamémoslo así, es una respuesta al trivium y al quadrivium, ¿no? Y entonces efectivamente el esquema escolar cambia, ¿no? Cuando estos autores proponen que hay otras disciplinas que son las que deben estudiarse, ¿no? Eso no excluye que esas otras disciplinas también sigan estudiando, ¿no? Pero hay una disputa, quiero decir, en términos pues, de la producción literaria y también de la manera en que se estudia, ¿no? Entonces yo creo que ahí a lo mejor convendría pues que abundaras más, ¿no? Y que, por ejemplo, en una frase que tienes en el protocolo que dice algo así como el estilo de los humanistas, el estilo de estudio de los humanistas, algo parecido, mejor ahí precisamente deberías decir, los studia humanitatis, ¿no? Son no el estilo, sino son el método pedagógico que los humanistas emplearon, ¿no? Y que es esto y aquello, a lo mejor con una descripción más amplia, pues en una nota o tal vez en el mismo cuerpo del texto, ¿no? Pero yo creo que eso pues, es importante, ¿no? Precisamente al respecto, en general, en todos los momentos que te refieres a Isota, dices que es pues, un miembro, digamos, de este conjunto de humanistas, pero en un momento dado dices que es una autora medieval, ¿no? Y entonces ahí, pues no, porque si no, pues se contradice todo, ¿no? Quiero decir, o sea, va más allá de la imprecisión histórica, ¿no? Sino más bien, pues, todo lo que puedes decir de ella, que lo dices, pues se contradice si empleas ese adjetivo, ¿no? Porque ni en términos históricos, ni en términos, como estamos diciendo, de la historia de la cultura, se puede pensar en ella y en su época como una época medieval. Más bien ellos aborrecían un poco, ¿no? Ellos fueron quienes promovieron la idea para el futuro pues de que la Edad Media era oscura y representaba un retroceso, ¿no? Entonces, bueno, es un detallito pequeño, pero hay que corregirlo, ¿no? Porque yo creo que es importante. Ahora, también, bueno, un poco más ampliamente, viendo tu índice, ¿no? Yo creo que los puntos que estableces ahí, que vas a ir desarrollando y que ya empezaste a desarrollar algunos, pero pues vas a ampliarlos, ¿no? Obviamente, eh, podría a ellos añadirse por lo menos un par de cosas, yo creo. En primer lugar, un capítulo, al menos un mini capítulo o un par de páginas sobre Guarino de Verona, ¿no? Porque al final tu objetivo, claro, principal es analizar las cartas de Isota, ¿no? Etcétera, pero como sea, ¿no? El diálogo que se entabla, pues es con una carta de Guarino, ¿no? Y entonces sí mencionas dos o tres detalles de él, pero yo creo que haría falta, pues, ahondar un poco más, ¿no? No necesariamente una disertación sobre Guarino, pero sí una sección, te digo, al menos pequeña, donde, pues, no sé, donde detalle su currículum,
¿no? Supongamos, por ejemplo, yo creo que es importante, porque al final de las 3 cartas, pues una es suya, ¿no? Entonces quedaría un poco fuera, ¿no? Digamos, de la escena, si no le das una cierta importancia, aunque sea para mostrarte en desacuerdo, está bien, ¿no? Pero de todas maneras, pues hay que delinear su figura, ¿no? Hacer un perfil, ¿no? Yo diría, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, volviendo a alguna frase específica que usas, dices, es en la Edad Media donde la epístola clásica comienza a adoptar un carácter solemne y sujeto a reglas, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, a lo mejor uno general, ¿no? Al escribir, pues lo que sea, una tesis o un paper o lo que sea, pues a veces eh, descuida un poco, digamos, hasta dónde pueden llegar las palabras, ¿no? Entonces yo creo que esto que te acabo de leer, yo creo que es una afirmación muy general, ¿no? Muy generalizante, digamos así. O sea, porque decir que solo hasta la Edad Media empieza a ser solemne y tener reglas, la composición de epístolas en latín, digamos, yo creo que no correspondería, ¿no? Porque podemos leer, o sea, quiero decir, no es que Cicerón o Séneca, que son nuestros principales, o los principales autores que conocemos de epístolas en latín, no usen reglas, ¿no? A lo mejor son otras, si queremos, estoy de acuerdo, pero tampoco es que la solemnidad, pues no aparezca, ¿no? En un montonal de cartas que tenemos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso, no sé, a lo mejor yo creo que habría que pensar, ¿no? En esa afirmación, pero más allá de eso, volviendo al índice, yo creo que haría falta que tú hagas un capítulo ahí sí, e incluso más extenso, en el que hagas un recorrido histórico de la epistolografía en latín, claro, con breves paradas, ¿no? Digamos así. Obviamente tendrías que empezar hablando de Cicerón, ¿no? Porque precisamente para la Italia humanista, ¿no? Pues Cicerón era el modelo, ¿no? Como ha sido en tantas otras épocas, quiero decir, pero para todo, y especialmente para escribir cartas, que le gustaba tanto, Cicerón era el modelo, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un capítulo que delinee un recorrido histórico de la epístola en latín, empezando con Cicerón, siguiendo con Séneca y mostrando ahí, ¿no? Qué innovaciones hay de Séneca, ¿no? Por ejemplo, y luego, claro, tienes que hablar de las epístolas en la Edad Media, para las que pues tenemos información, ¿no? Porque tenemos diversos textos conocidos como Arte Dictaminis, varios, ¿no? Y entonces, pues con que identifiques uno o dos, ¿no? Y leas uno, ¿no? De ellos, pues puedes extraer de ahí, pues las normas, ¿no? Cómo saludaban, ¿no? Al empezar la carta, cómo se despedían, qué orden seguía, digamos, la argumentación, si estamos hablando de una carta de ensayo, ¿no? O si no, si era de carácter personal, cómo iban escribiendo todo, ¿no? Y luego, obviamente, el objetivo, ¿no? De este recorrido histórico sería, obviamente, que tú expongas cómo los humanistas, empezando desde Petrarca, porque fue el innovador ahí, comenzaron a escribir cartas, ¿no? Y cómo luego, menos de un siglo después de Petrarca, sus epígonos dejaron de escribir como él, ¿no? Es decir, rechazaron ese modelo e hicieron su molde, ¿no? De cómo escribir epístolas, que quería vincularse más directamente con Cicerón, precisamente, y no con Petrarca, ¿no? Que fue, digamos, el que sacó a flote todo ese modelo. Entonces, todo eso yo creo que es importante porque solo así tú puedes, en tu análisis y en tu traducción incluso, pues encajar tu proyecto, ¿no? Porque de otra manera, pues queda, quiero decir, no podemos hablar nada más de las epístolas de Isota sin pensar en todos sus antecedentes porque ya los tenía en cuenta, ¿no? Quiero decir, pues porque era erudita y porque sabía latín y porque obviamente leía Cicerón, ¿no? Seguramente. Entonces, yo diría que ese es el, digamos, en un sentido, hablando de pues, sugerencia mía, ¿no? Esa considero yo que sería pues, la más necesaria, ¿no? En mi opinión, para el trabajo. Ahora, quería preguntarte, bueno, un par de cosas quiero preguntarte, pero la decisión de emplear la edición del texto en latín de 1886, tú dices en tu texto y lo dijiste ahora,
que responde a que esa edición está precedida de un estudio biográfico muy completo, ¿no? Que supongo es la base de la presentación que haces tú, de la autora, ¿no? Pero también, en tu bibliografía misma, ¿no? También citas una edición, o por lo menos yo pude entender que era una edición, no sé si solo sea traducción, del 2004, que contiene estas cartas. Entonces, bueno, la pregunta es si sí hay otra edición del texto, que es del 2004, y entonces, si es así, ¿por qué no mejor te vas con el texto del 2004? Porque, claro, la otra edición puede tener autoridad por estudio biográfico, pero al final el texto, pues no queda monolítico, ¿no? Quiero decir, desde el punto de vista de la edición. Entonces, seguramente, si hay otra edición posterior, a menos que haya sido destruida en las reseñas, pues tendrá avances, ¿no? Y esos avances, pues yo creo que tú los debes considerar para partir en tu traducción y en tu análisis también, pues de un texto más trabajado, ¿no? Mejor editado, quiero decir. Entonces, ese detalle, y sí, entonces sí hay otra, esta de 2004 sí es una edición. Es ¿verdad? no, solamente es la traducción en inglés, Solamente es la pero traducción. no viene el texto latino. Ok, y entonces la de 1886 es la única que hay. No, también hay más. Ok. Ok, bueno, ahí habría que ver, ¿no? Pero pues yo Sí. creo que, Es que por lo que me di obviamente, cuenta, dime, sí, no, perdón, los no dime. estudios más recientes son, o sea, todo parte de la biografía que hace Eugenio. O sea, por eso también me quise centrar en esa, porque toda la información que Sí, tenemos él la da y todo lo demás que se cita viene a partir de él. sí. Sí, bueno, en ese sentido, pues no es discutible, ¿no? Ujú. Hay pues piedras miliares, ¿no? En el Ujú. ámbito de los estudios que a fuerza uno tiene que usar, ¿no? Pero a lo que yo voy es a que si existen otras posteriores, entonces habría que tenerlas en cuenta. Puede ser a lo mejor que, no sé, que no tengas acceso a ellas, entonces ya sería muy difícil. Pero si son posteriores, pues uno asumiría que Ok. suponen el trabajo de Ujú. edición de este hombre Ujú. y lo mejoran, ¿no? Entonces yo creo que ese hecho, pues ahí es importante también, ¿no? Entonces, pues sugeriría que revises el asunto de las ediciones. Gracias. Ahora, sí. Pensando en el mismo protocolo en la sección de la bibliografía, yo creo que pues hay varios, hablando de materiales específicos, supongo, porque no lo sé de cierto, que no habrá en general tantísimos estudios específicos sobre esta autora, ¿no? Precisamente volviendo a lo que decíamos al inicio, pero veo que tú has compilado pues supongo que has leído, etcétera, varios que están ahí, ¿no? También veo que hay pues algunos otros trabajos de un carácter general, ¿no? Como digamos, manuales sobre el humanismo, ¿no? Etcétera. Citas uno específicamente o bueno, enumeras en la bibliografía uno que es de Capelli, ¿no? Que es un español, pero tiene apellido italiano. Yo creo que está bien, ¿no? Eh, el humanismo italiano, un capítulo de la cultura europea entre Petrarca y Balbo, ¿no? Es el que citas tú. Y luego, por ejemplo, inmediatamente después, también pones otro, que es una introducción al humanismo renacentista en la traducción al español, que es en realidad un companion, ¿no? De Cambridge. Entonces esos libros están bien, ok, ¿no? Porque pues son introducciones generales y tú los leíste y sirven, ¿no? Para delinear un cuadro. Pero tal vez habría otros también, ¿no? O sea, y estamos hablando nada más de libros generales, ¿no? Pero yo creo que también tu lectura o tu estudio, tu proyecto, en general tu investigación, pues debería alimentarse pues, de otras que también son piedras miliares, ¿no? Precisamente si hablamos de los estudios del humanismo. Entonces, uno, después, ¿no? Con más tiempo, etcétera, si tú quieres, pues tú puedes leer un montón de libros, ¿no? Sin duda, generales. Pero de momento, uno muy famoso y que probablemente es el manual de carácter general más completo que existe, se llama El sueño del humanismo. El título es parecido al que enumeras tú. Se llama El sueño del humanismo, de Petrarca a Erasmo, y el autor es Francisco Rico, ¿no? Que es pues, una super autoridad, ¿no? Hablando del humanismo, hablando de Petrarca, hablando de los siglos de los españoles, ¿no? Etcétera. Y yo creo que deberías leerlo. No, deberías leerlo porque es un libro que en pocas páginas al final
reúne de manera pues, magistral digamos así, el espíritu, ¿no? que estaba presente en esa época, ¿no? Y que obviamente tiene que ver pues, con todos los escritores de la época y también con Isota, ¿no? De seguro, aunque no esté ya. Sí, tiene un índice de nombres aquí, déjame ver si acaso, eso no lo vi, la verdad. No, no pone su nombre, pero como sea, mira, esto es la portada. Hay una edición de Alianza, esta es más nueva, yo tengo el PDF, si quieres te lo puedo pasar, ¿no? Es un libro, pues, digamos, básico, ¿no? Pero Sí, yo por creo que favor. deberías incluirlo Gracias. y leerlo, sí. Luego, hablando de materiales todavía, yo creo que, bueno, enfrentarse a un texto escrito por una autora, en este caso, del siglo XV, requiere de no solamente del conocimiento de latín pues que, no sé, que adquirimos en la carrera, sino requiere de muchas otras herramientas, ¿no? Específicas, como este libro, quiero decir, que tienen que ver con el humanismo. Porque no, por más que imitan a Cicerón o a cualquier otro autor romano, hay muchas diferencias, ¿no? En el vocabulario, en la sintaxis, ¿no? En muchos niveles, realmente. Y entonces, de pronto parece, como terreno virgen que es el estudio de los autores del humanismo, parece a veces, ¿no? Quiero decir yo, sencillo, ¿no? Decir, bueno, pues yo estudié latín, ¿no? Pues voy y aprovecho que ahí no hay traducción y lo hago, ¿no? Y eso, pues es muy importante, ¿no? El ímpetu, quiero decir. Pero también hay que reconocer que las herramientas que tenemos, ¿no? Pues no son las herramientas que se necesitan para desarrollar una investigación de filología humanística, porque no tenemos la carrera, ¿no? Simplemente. Entonces, respecto a eso, yo diría que tienes que no solo también enumerar en su bibliografía, sino emplear, buscar, ¿no? Etcétera, diccionarios. No existe ningún diccionario exhaustivo, completo, etcétera, ni del latín, del humanismo, ni del Renacimiento. Existen varios, ¿no? Que son cada uno de ellos incompletos, ¿no? Porque algunos se concentran en la prosa, otros en cierto periodo, ¿no? En el siglo XV, ¿no? Supongamos, o otros también tienen que, son más bien glosarios de términos que se usan en ciertos géneros literarios, como epístolas, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que deberías valerte de esos instrumentos, ¿no? Tal vez, no sé, tal vez no los conoces, ¿no? Tal vez no son accesibles, pero también de un autor que se apellida Joven, con H, hay un léxico. El título viene en la portada en francés y en inglés, ¿no? Entonces, bueno, en francés dice léxico, en inglés diccionario de latín renacentista a partir de fuentes en prosa, ¿no? Entonces yo, ese por ejemplo, si te lo menciono es porque lo tengo también, ¿no? En un PDF y también te lo puedo pasar obviamente y puede servirte, ¿no? Porque a veces hasta las palabras pueden adquirir un nuevo significado, ¿no? Que no nos va a decir el Olt, ¿no? O el Thesaurus tampoco, por ejemplo. Entonces es muy importante. Otro, por ejemplo, trabajo de ese tipo se llama El léxico filológico de los humanistas. La autora se apellida Rizzo, con doble Z. Que bueno, pues ese es muy específico, como dije, pues, filológico, ¿no? O sea, los términos técnicos que emplearon los humanistas, ¿no? En muy diversos contextos, etcétera, pero bueno, pues también puede servir, ¿no? Dada la erudición de nuestra autora, pues también puede servir, ¿no? Entonces yo creo que hay que ahí no solo añadirlos, sino tenerlos y usarlos, ¿no? Para apuntalar tu traducción y para que el trabajo en general pues pueda mejorar, ¿no? Entonces eso diría yo respecto al segundo documento, que es el de tu protocolo. Respecto a la traducción, además de ciertas cosas que tenía yo pensadas, ¿no? Para decirte, me causó duda ahora que presentaste que venía todo el texto, digamos, seguido, como si fuera prosa, pero son versos, ¿no? ¿O no? ¿No son versos? Están en prosa. Es que sí viene en la edición. Ajá, Pero están en prosa. sí. Ok.
porque pues, digo, como venían en el documento además numerados como si fueran versos, yo tuve la impresión de que eran versos, ¿no? Y entonces una sugerencia que yo tenía ya ahí era que, pues bueno, pues que había que también pensar en el estilo, ¿no? De Isota y ver, pues, cómo es su dictado poético, ¿no? Pero bueno, eliminamos eso. De manera más general, sobre la traducción, la leí, sí, pude leerla toda, ¿no? Yo creo que, digamos, la leí toda la traducción y en algunos momentos no exhaustivamente, francamente no pude hacerlo, pero en varios momentos confronté el texto en latín, ¿no? Y vi más o menos cómo lo habías resuelto, ¿no? Etcétera. Entonces, por ejemplo, lo primero, yo diría que está bien en general, ¿no? Pero como desde un punto de vista metodológico, eh, dices también en el protocolo, me parece, en la metodología, en el punto 7, lo leo rápidamente. Dice, por lo anterior, he decidido seguir el método de traducción filológico, que consiste en una descripción estructural basada en los diversos niveles lingüísticos, morfológicos, sintácticos, semántico y pragmático del texto latino. Entonces, mi comentario tiene que ver con eso, porque, digamos, primero, antes de ello hablas del comentario filológico, ¿no? Y yo creo que ahí sí, pues no, si bien hay diversos enfoques, ¿no? De cómo debería hacerse un comentario filológico, al final de cuentas, pues vemos comentarios, ¿no? Y hay un patrón hasta cierto punto metodológico, ¿no? Pero yo creo que hablar de un método de traducción filológico, pues es también muy generalizante, porque no sé, si uno considera pues teóricos de la traducción y etcétera, pues nadie habla de eso, ¿no? O sea, sí ha habido, por supuesto, desde Schleiermacher, ¿no? Pues filólogos como él, que hablaron sobre la traducción e hicieron pues trabajos importantes y digamos combinaron, ¿no? Pero yo creo que, no sé, que habría que tener cuidado ahí sobre eso, ¿no? Ahora, inmediatamente después tú lo describes, ¿no? El análisis morfológico, sintáctico, etcétera. Eso está muy bien y está muy bien que quieras hacerlo, pero yo no sé si eso sería un método de traducción filológico, ¿no? Por lo menos a lo que voy es que yo no lo llamaría así, ¿no? Y por otro lado, yo creo que en un punto, ¿no? O sea, esto obviamente entiendo que es un primer paso, ¿no? Y tú vas a seguir trabajando, etcétera, si lo entiendo bien. Entonces yo creo que en esa continuidad de trabajo deberías, ¿no? Aunque no sea lo más importante en tu trabajo, la traducción, porque ocurre muchísimas veces en muchas tesis, que son traducciones comentadas, a diferencia de la tuya, que los alumnos pues no dicen nada sobre la traducción, ¿no? Quiero decir, o sea, traducen y lo hacen, pero su metodología, digamos así, o su justificación de cómo traducir, en muchas ocasiones se reduce a, bueno, pues quiero ser fiel, ¿no? O quiero seguir este método o tal otro, pero no hay, a veces, en muchas ocasiones no hay un sustento pues, teórico que se vea en la bibliografía o no citan a ningún experto de traducción de nada, ¿no? Que lo avale, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que debes considerar eso, ¿no? No como un punto fundamental porque tú dices que no es tu máximo interés, pero yo creo que sí, pues no sé, pues un párrafo, ¿no? Podría muy bien bastar para que tú digas cuál fue pues sí, el método que seguiste, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dices que consiste en el análisis en varios niveles, ¿no? Y tal vez eso pues lo vas a hacer conforme ya pues pulas tu trabajo. Pero eso no se percibe, digamos, ese análisis en varios niveles no se percibe en la traducción que, digamos, que mostraste, ¿no? Simplemente está la traducción. Y entonces habría que ver ahí, a lo mejor hacer de entrada, ¿no? Agarrar un párrafo y entonces hacer un muestrario de cómo vas a hacer tu análisis morfológico, sintáctico, etcétera, de ese párrafo, para que uno sepa, ¿no? Que así vas a trabajar con el texto en general, ¿no? Porque también al decir esto de la traducción filológica, parecería que tú quieres hacer un tipo de traducción diferente, ¿no? O sea, por cómo la llamas, diferente de cómo se acostumbran, ¿no? Las traducciones, que suelen ser, pues, escolares, ¿no? Y literales. Y yo diría que en varios momentos tu traducción parece escolar y literal,
¿no? Entonces, bueno, eso te puedes justificar y decir que pues, tú la quieres hacer así, pero entonces hay que decir que la vas a hacer así, ¿no? Porque, no sé, porque por ejemplo, traducir necesariamente un TV como para ti, ¿no? Aunque sea la traducción escolar básica de esa palabra, puede no venir bien en una determinada frase según como tú la construiste en español, ¿no? Y no va a querer decir que no digas para ti, que no sabes latín o que lo tradujiste mal, ¿no? Mientras que el contexto completo de la frase, pues equivalga, ¿no? Pensemos en teoría de las equivalencias, precisamente los traductores, equivalga pues a la frase que está en latín, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, no te critico la literalidad. Yo creo que es muy literal en la mayor parte de la traducción, pero creo que si eres así, ¿no? O sea, si decidiste tomar esa vía, inconscientemente o no, entonces, pues no deberías ofrecer tal vez otra cosa que no estás cumpliendo, ¿no? Eso de manera, digamos, general. Ahora, un detalle, ¿no? También de la traducción es que a lo mejor el contexto mismo de las frases en español, porque el español es otra lengua, ¿no? Exige cosas que latín no, en muchas ocasiones. Y entonces, por ejemplo, tal vez la inclusión pues, de corchetes, ¿no? Y etcétera, de palabras que no están en el texto latino, pues tampoco es necesario, ¿no? O sea, sí es necesario a lo mejor, pues, en la clase, ¿no? Porque sabemos que la palabra no está, y etcétera. Pero pues si es tu traducción, ¿no? Puedes justificarla de otra manera, ¿no? O sea, también, me imagino, vas a ponerle notas, no vas a dar explicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, estos paréntesis yo pienso que, pues, podrían omitirse, ¿no? Por ejemplo, también. Entonces, pues eso es lo que diría yo sobre la traducción. Y ahora sí, ya para acabar, aunque supongo que sigue en proceso, ¿no? Todo. En tu análisis de las cartas, dices también en el protocolo que te interesa la visión de la virtud masculina del humanismo renacentista, ¿no? Y creo que eso pues, es fundamental, ¿no? Para lo que quieres hacer, ¿no? Y pues no sé cómo se para, ¿no? Ante esa noción Isota, ¿no? O qué postura también tiene el mismo Guarino en la carta que incluye sobre esta visión. Entonces quisiera, por último, preguntarte, de manera general, ¿cuál es esa visión de la virtud masculina que a lo mejor decir el humanismo renacentista es mucho, ¿no? Porque bueno, pero bueno, me refiero a lo que sabes tú, ¿no? Que obviamente tiene más relación con esta autora porque es lo que has estado estudiando. Entonces, pues solo eso quisiera preguntarte, pues no sé, quisiera que abundaras, ¿no? Un poco al respecto. ¿A cuál es ahí el punto? Creo que más que nada, o lo quiero tratar por el contexto, siguiendo las pautas sociales, no sé, de la época. Es que me pareció curioso que ambos hicieran la misma, o sea, que le adjuntaran a Isota la misma característica, lo de Sí, tener un ánimo viril. O sea, no sí, sé si se deba a que solamente o sea, que solamente puedes hacer un buen trabajo o puedes enfrentar lo que sea que te ocasione el hecho de sobresalir siendo mujer o de escribir sí. solamente teniendo un ánimo viril, pero, o sea, ¿cómo? O sea, siendo una mujer, pero actuando como un Ujú. hombre, o sea, Claro, es lo que quiero. es como Medea, ¿no? Es decir, solo porque es como hombre, ¿no? Pues puede Ajá, destacarse sí, con sus por supuesto, o sea, logros, solo claro. porque, o sea, jamás le dicen, pues es que tú sobresaliste porque pues eres mujer, ¿no? Pero no, al contrario, o sea, si tú pretendes enfrentarte, entonces, bueno, a las críticas, por ejemplo, de Isota, entonces tú Sí, tienes que tener o sea, tienes que ser como un hombre, vaya, porque si sí, no, si eres débil, si te dejas llevar por los malos comentarios, si no aguantas, vaya,
pues entonces, Sí, entonces nada más eres mujer así, ¿no? Mujer a secas, vaya, no mujer con un ánimo viril. claro. Muy bien, yo creo que o sea, ese punto de partida, ¿no? Y de reflexión, yo creo que está muy bien y supongo que prácticamente podríamos decir que es, pues que es la hipótesis de trabajo, ¿no? Que estás desarrollando y que vas a desarrollar más. Y entonces en ese sentido, pues yo creo que hace falta también, si tienes señalado, ¿no? Un capítulo en tu índice específicamente sobre eso, pero yo creo que ese capítulo pues debe ser el más importante, Sí, ¿no? En pues, definitiva. Es decir, ahí tienes que obviamente considerar ya de manera específica escritores de época humanística, ¿no? Seleccionar algunos muy señeros dentro de ellos, ¿no? Y hablar de cómo veían esta virtud y por qué creían que era de hombres y que solo una mujer que actuaba como hombre podía tenerla, para que desemboque todo en el personaje de Isota y en sus cartas y en su personalidad, que tú quieres demostrar que, bueno, pues que no es así, ¿no? Pero, insisto, yo creo que ese capítulo pues debe ser el más nutrido, el más sesudo de tu trabajo, ¿no? El más específico para que todo esto tenga, digamos, buen fin, ¿no? ok, Muy bien, pues esos gracias. son mis comentarios, Andrea, y gracias. Muchas gracias, José Luis, por los comentarios. Supongo que muy útiles para Andrea, muy necesarios y que le ayudarán muchísimo a seguir en su investigación. Olivia, no sé si quieres decir algo. Sí, muchas gracias. Pues, mis más sinceros agradecimientos a Andrea por participar, porque, y me gustó mucho la palabra que utilizó José Luis, el ímpetu, ¿no? Porque hay un ímpetu en dos sentidos. Creo que no es fácil presentarnos ante un auditorio o ante personas que no conocen nuestro trabajo y presentarlo, ¿no? Bueno, exponerlo y dar cuenta de lo que hemos hecho y aún más, pues tampoco, como mencionó igualmente José Luis, no es fácil estudiar este tipo de temas, ¿no? De temáticas que se salen de aquello que nosotros estudiamos en la carrera o practicamos, ¿no? Entonces, creo que esa palabra del ímpetu resonó bastante y resuena, ¿no? En estas exposiciones. Entonces, igual, bueno, a Andrea, por un lado, gracias por aceptar exponer tu trabajo. Siempre les comento que son muy valientes, ¿no? Todos los que presentan, porque es eso, ¿no? Es eh, exponer lo que estamos haciendo. Y bueno, José Luis, por supuesto, muchísimas gracias, porque creo que son observaciones y son comentarios muy valiosos. Me parece que, pues sí, el trabajo está a la mitad, ¿no? Todavía no está concluido, pero sí hace falta, por ejemplo, tomar en cuenta este marco conceptual en cuanto al humanismo, a los studia humanitatis, ¿no? Como fundamento base de los textos, ¿no? Que es lo primero que se debe tomar en cuenta. Entonces creo que sí, o sea, todas las observaciones me parecieron muy eh, pertinentes en el sentido de darle este impulso a Andrea, ¿no? Que necesita para, bueno, a las dos, porque a las dos lo necesitamos, yo como acompañante también lo necesito. Entonces, darnos este impulso para poder acercarnos al tema en relación, por ejemplo, también con lo que se debe contemplar para el índice, el estudio sobre el género epistolar, retomar a estos autores clásicos, ¿no? También los textos, ¿no? Los estudios que comentas que son fundamentales. Y bueno, por supuesto, la traducción, ¿no? Que como decía Andrea, pues es un primer acercamiento. Sí, sí es necesario hacer otras revisiones, incluso en las primeras bueno, en las sesiones que teníamos, ¿no? En relación con la traducción, decíamos, bueno, hay que dejar estos corchetes para que tú vayas siguiendo tu primera traducción, pero pues sí, por supuesto, no es no es la única, no es la final, ¿no? Sino que se va a ir cambiando dependiendo de también todas las fuentes que se vayan encontrando, ¿no? Porque el texto de Isota está conformado también de estos otros textos, ¿no? De clásicos que ella va tomando como ejemplo y reelabora en diferentes ocasiones. Entonces,
Creo que sí es muy, o sea, todo lo que nos comentaste es muy pertinente, yo lo agradezco. Y pues sí, creo que también el reto más, pues más grande en este caso, porque bueno, todos son pequeños retos, pero el más grande va a ser el de delinear la virtud, ¿no? Específicamente porque es lo que pretende demostrar y es esto que va a sostener la hipótesis, que la va a corroborar o en determinado momento la puede hacer cambiar, ¿no? Entonces, ese delinear la virtud, ¿no? Es lo que al final de cuentas va a proponer ella como su aportación, ¿no? Que tal vez no sea la aportación sobre la virtud, porque es un tema muy específico, pero sí va a abonar a los estudios de la autora, a los estudios de, al menos específicamente dentro de la epístola, ¿no? Esto que puede decir Isota y lo que pueden decir de ella. Entonces, en ese sentido, sí, yo agradezco mucho los comentarios, las sugerencias, todo esto que nos mencionas, José Luis, y también tomé nota, entonces vamos a estar trabajando en ello, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Olivia. ¿Alguien de las participantes que quiera decir algo? Bueno, yo solo felicidades, Andrea, por primero presentarte aquí, que no es fácil, como bien lo dijo Olivia, y por el tema de tu trabajo. Es interesantísimo el estudio de las huellas escritas que han dejado las mujeres. Es muy importante, más en nuestra época, este, pues de tantos datos, de tanta información que hay sobre el rescate de estas obras. Entonces, bueno, me gustó mucho. Ya me invitarás a leerla cuando la termines. ¿Alguien más quiere decir algo? Ok, pues si no, gracias. Sí, Ale. Hola. Bueno, yo primero quería felicitar a Andrea y a Olivia por este trabajo. Se nota que tiene ahí también mucho corazón, como siempre, todo lo que es. Y bueno, pues también las felicitaciones es porque es muy grato siempre ver cómo se está tomando como cada vez más interés en traer al mundo más allá de las letras clásicas, el trabajo que ha hecho la mujer a lo largo de la historia de las letras, y siempre es muy placentero ver eso, ¿no? No es como dejar de lado todos los otros trabajos hechos por hombres, pero también es importante y es muy lindo ver que se está reconociendo esto, ¿no? Bueno, por ahora no tengo ninguna otra pregunta respecto al proyecto. Me encantaría pronto ya leerlo. Y bueno, tengo ahora sí una pregunta un poquito quizás salida del tema. Me gustaría aprovechar este espacio para eso. Y es para el profesor, para el doctor. Eh, Cuando él le mencionó a Andrea sobre el proceso de su traducción, o sea, de hacer un sustento teórico de la traducción, eh, pues es un tema que me llama mucho la atención. No es algo que sea eh, eh, algo que esté trabajando o que necesite específicamente para lo que yo estoy haciendo, pero sí es algo que siempre me ha causado interés, ¿no? Entonces, eh, sustentar la traducción que uno está haciendo, obviamente hay como varios métodos y en los trabajos que nosotros hacemos de las tesis, pues, o las tesis que han salido, no siempre ponen este párrafo de decir cómo lo hiciste o por qué lo hiciste así, o la mayoría siempre se basa en, bueno, es lo más literal que se puede y si es en verso, pues igual. Entonces me preguntaba si tiene alguna recomendación, alguna bibliografía para saber un poco más sobre el sustento teórico de una traducción y sobre todo en este ámbito de las letras clásicas, ¿no? Porque también he visto libros que hablan sobre el método de la traducción, pero en textos pues de las lenguas modernas, ¿no? De uno al otro y así, pero pues tampoco es que haya buscado, pero ya ahora que lo menciona aquí, tal vez tenga alguna referencia que pueda ir a consultar. Gracias. Sí, bueno, la verdad es que no, ¿no? Quiero decir, yo
obviamente no es que conozca gran cosa sobre el tema de la teoría de la traducción, ¿no? Pero tengo libros en casa que son de mi esposa y he leído algunos. Y efectivamente, pues por lo que más o menos he podido leer, la mayoría de los teóricos pues no enfocan sus estudios en el griego y el latín, ¿no? Porque es un terreno de los filólogos, ¿no? Entonces como que incluso toman una actitud bastante, digamos, drástica en el sentido de, pues yo estudio el español, ¿no? O el inglés, o no sé, y ellos pues que se arreglen, ¿no? Y entonces, pues ahí es difícil decir, ¿no? Y yo creo que eso se debe pues a que la tradición de leer un texto en latín o en griego, luego parafrasearlo, ¿no? Más o menos con un equivalente, etcétera, pues precisamente se remite a la época de los humanistas, ¿no? Porque es un ejercicio necesario, ¿no? Inmediato para que uno se acerque al texto y luego de ahí, pues ya viene, obviamente, otro serie de problemas para poder ya tener una versión fija, ¿no? Que obviamente se necesita, pues, trabajar mucho, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces yo, francamente, pues no, materiales específicos, yo no sé si los haya, pero creo que no lo hay, ¿no? O sea, de cómo traducir, qué método debería seguirse para traducir el latín. Y por otro lado, yo creo, ¿no? Que no podría hablarse de un método idóneo, ¿no? Digamos, en mi propia experiencia de cómo traducir, pero sí hace falta, a veces no solo en las tesis, a veces en libros publicados, ¿no? Que son traducciones falta, como ocurre en las ediciones críticas. Una nota al texto viene en la edición crítica que dice el editor, a ver, yo seguí este procedimiento para dar mi edición, ¿no? Yo creo que eso hace falta en las traducciones, que haya, pues aunque sea un párrafo, ¿no? Pero no una frase que diga de manera general, pues yo quise ser muy fiel y ahí está, ¿no? Sino que debe justificarse, ¿no? Obviamente, pues puede haber muchas herramientas, etcétera, pero yo creo que de verdad es algo muy importante porque si no, de pronto, pues cada quien traduce como entiende, ¿no? Dejamos de lado si bien o mal, ¿no? Pero cada quien traduce como cree que es mejor y el criterio que el traductor sigue, pues no queda claro, ¿no? Y entonces ahí pues se pueden poner en cuestionamiento muchas cosas, ¿no? Entonces yo, no sé, en mi propia actividad, en las clases no, porque es un contexto escolar, ¿no? Y entonces las paráfrasis pues son importantes. Pero digamos, en el ámbito pues, de estudiar, yo más bien pues me inclino por pensar en una paráfrasis de una frase, ¿no? O de todas las frases, quiero decir, que puede terminar siendo en estructura, en cuanto a la frase, etcétera, pues muy diferente de cómo es la frase original, pero vuelvo a ese asunto de las equivalencias, ¿no? Si al final en el texto fuente está expresado el mismo concepto que, perdón, en el texto meta que en el fuente, pues entonces ahí está la justificación, ¿no? No necesariamente tiene que serse literales, ¿no? Creo yo, ¿no? Pero bueno, pues obviamente esto es una discusión muy espinosa, ¿no? Y pues cada quien tiene obviamente su postura, ¿no? De trabajo y de método. Y yo creo que por esa razón, pues cada uno de nosotros, pues elige cómo le hace, ¿no? Pero yo creo que sí, es importante, después de haber elegido, cuando hay un trabajo que se publica de alguna manera o una tesis que sale, pues sí se necesita una justificación bien expuesta para que pues, entienda cómo trabajó la persona que lo hizo, ¿no? Eso es lo que yo digo. Ok, muchas gracias. Sí, Alejandro. Cecilia, tienes levantada la mano. Ajá, gracias. Yo nada más quería decir, bueno, no sé si le sirva Olivia a Andrea, pero hay un estudio, bueno, hay varias publicaciones de una filóloga que hace hermenéutica feminista, sobre todo reconstrucción de voces fragmentadas, sobre todo de la Biblia, pero puede aplicar
digamos, no es como tal una voz fragmentada, dado que tenemos justo lo contrario, que es un escrito de mano de ella, ¿no? Sin embargo, se llama Elizabeth Schussler Fiorenza y tiene uno que se llama En memoria de ella y que hace reconstrucción histórica feminista, hermenéutica feminista. Entonces, quizá convendría ver un poco lo que ella propone con el trabajo de los textos para ver si se puede adaptar. Y hay otra que ahorita no recuerdo el nombre, pero que se sitúa como sujeto, como persona política e histórica, y que afirma que la traducción tiene que pasar por tu propio cuerpo y que tú no te puedes desvincular de quién eres como filtro por el que pasa el texto. Te voy a, bueno, les voy a buscar a Andrea y Olivia la referencia bibliográfica porque es muy interesante, sobre todo con textos también escritos por mujeres, porque, y con la labor de la traductora como persona que se sitúa políticamente, históricamente en un contexto, y también se los paso, ¿no? Pero ahora ese sí no lo recuerdo. Y ya no. Gracias. Sí, muchas gracias. Precisamente no hemos, bueno, no hemos como incluido estas otras teorías relacionadas con el género, pero creo que en algún momento se iba a dar, ¿no? La vinculación por el tema. Todavía no habíamos llegado a ello, pero sí nos van a servir bastante. No sé, bueno, en cuanto a lo que mencionaba Andrea, bueno, no sé, tal vez hay como diversas visiones, pero pues en cuanto a la traducción, pero dentro de nuestro campo, pues están Cicerón, también el mismo San Jerónimo, ¿no? En cuanto al relacionado con la traducción de la Vulgata. Uno que tal vez, no sé tú qué opines, José Luis, pero que a veces yo ocupo para dar como una visión de lo que hace el filólogo, es el estudio de Pedro Tapia de la traductología, ¿no? De Joseph Hans Vermeer. Pero bueno, son como algunas nociones que podemos tener, porque sí, los estudios modernos o los manuales sobre traducción o teoría moderna no contemplan, ¿no? Lo clásico. Sí, hay otro campo de estudio. Sí, el libro que mencionas sí lo conozco y creo que pues sí, no hay tampoco mucho más, ¿no? Y bueno, pues sí, insistimos en que todo está enfocado en la traducción a lenguas modernas, ¿no? Vernáculas, etc. Sí. Ok, ¿algo más, alguien? Bueno, si no hay nada más, les agradecemos su presencia. Nos vemos en la siguiente, en un mes, y en los conversatorios en noviembre. Que estén muy bien, que tengan buena tarde. Hasta luego, buenas Adiós. tardes. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos por su asistencia. Bonita tarde.